catéter se debe lavar diariamente mientras está internado. ¿Cómo hacerlo? Si ustedes lavan y aspiran, el catéter se va a tapar. Entonces, la técnica para lavado de catéter mientras el paciente está internado es con una jeringa nueva y ustedes con guantes, por supuesto, aspiran, tiran esa jeringa y con una jeringa nueva le inyectan a baja presión entre 3 y 5 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Esto sin aspirar posteriormente. Esto lo que va a determinar es que el paciente tenga permeable el catéter y el líquido, como ustedes aspiraron primero y tiraron y después inyectan esos 3 o 5 centímetros a baja presión, ese líquido casi no va a llegar a la cavidad. Entonces la posibilidad de bacteriemia, el miedo que uno tiene, el miedo que tienen los infectólogos, no se va a producir. Ahora, si está funcionando bien el catéter, tanto biliar o por un absceso, una colección, un quiste, ¿hay que lavarlo igual? Sí, hay que lavarlo igual, porque aunque esté andando bien, va formando barro, sarro y se va subocluyendo. Entonces, el lavado diario durante la internación es necesario. Una vez por día es suficiente, salvo que sea algo muy, muy espeso, y ahí ustedes tendrán que ver si no tendrán que haber puesto un catéter más grueso que el que pusieron en el primer momento. Ahora, el otro punto es, ¿y las colecciones? ¿Hay que lavarlas? Esto ya lo hablamos. Las colecciones que no hay duda que es necesario lavar para ayudar a drenar son dos: los hematomas infectados y la pancreatitis aguda, la necrosis pancreática infectada de la pancreatitis aguda. No es suficiente lavar el drenaje, es necesario lavar la colección. ¿Esto puede llevar a una bacteriemia? Lamentablemente sí, pero esto hay que hacerlo, hay que lavar porque si no, no se va a resolver. En cuanto al hematoma, el hematoma puede tratarse de otra manera, que es tratarlo con fibrinolíticos, como se tratan las colecciones en tórax, tratar con fibrinolíticos el abdomen. Hay momentos, hay lugares donde no hay que usar fibrinolíticos en colecciones que estén relacionadas adentro de un órgano, hígado, vaso o páncreas, o que estén muy cerca o pensamos que puede haber una conexión con el flujo sanguíneo, una conexión cerca de una prótesis de aorta, por ejemplo. Para el resto se puede utilizar. El problema está que es engorroso, requiere inyectar, dejar un rato cerrado el catéter y después volver a abrir, y encima es caro. Por eso nosotros utilizamos el lavado en los hematomas infectados. Ahora, cuando uno va a hacer un lavado en el hematoma infectado o en la necrosis pancreática infectada, tiene que hacerlo no con un catéter, sino con por lo menos 2, y si es posible, más de 2 o 3 catéteres. Esto es fundamental. Entonces, el primer punto de la charla de hoy, que es lavar sí o no el catéter siempre, y las colecciones solamente en 2 oportunidades, en los hematomas infectados y en la necrosis pancreática infectada. Fabio Álvarez de Beca nos pregunta si se puede lavar con solución de Dunkin. Bueno, la solución de Dunkin es una solución de hipoclorito de sodio a muy bajas dosis. El doctor Horacio Agostino, del cual muchos hemos aprendido a lo largo de toda América Latina, ama la solución de Dunkin. En realidad es Dunkin, D-A-N-K-I-N, Dunkin, y la verdad es que es muy útil, es muy buena, y aparte tiene un olor a lavandina, aunque es o a hipoclorito de sodio, aunque es muy diluida, que da una imagen de limpio, de que uno está limpiando. No hay ningún estudio que haya demostrado que lavar con una solución de Dunkin, o solución de hipoclorito, o solución con antibióticos, mejore la efectividad. Lo que mejora, lo que es útil, es el tema mecánico y no lo que uno está poniendo.
¿Por qué nosotros no usamos una solución de tanking que la usábamos cuando estábamos en Estados Unidos? Porque a mí siempre me ha dado miedo, me ha dado la idea de que pudiéramos tener una mala concentración, que haya algo que falle en el laboratorio del hospital y podíamos dar una solución de hipoclorito de sodio por encima del valor que debe tener la solución de tanking, que es muy bajo, y que eso sí podía traer complicaciones y problemas. Por eso nosotros no lo usamos, pero la verdad que muchos lugares del mundo, sobre todo el primer mundo, la utilizan, y un ejemplo claro es el doctor Horacio D'Agostino. Entonces, en cuanto al lavado, esto es lo que nosotros hacemos. La pregunta es, si está disminuyendo el débito, lavamos los primeros días, el paciente está evolucionando bien, tiene un absceso hepático, por poner uno de los abscesos que puede tener, lo estamos lavando, está disminuyendo el débito. Bueno, si está disminuyendo el débito, ¿hay que lavar? Bueno, hay que permeabilizar, sí, para estar seguro que está disminuyendo, porque el absceso se está cerrando y no hay una colección que esté favoreciéndolo, o una fístula o algo. Pero tenemos que estar seguros que no está saliendo porque se está cerrando el absceso y no porque se esté tapando el catéter, y que en realidad está quedando la colección adentro. Por eso nosotros creemos que hay que lavar siempre hasta el alta del paciente. No hay que apurarse a sacar el catéter. Tampoco hay que dejarlo más del tiempo que haya que dejarlo, pero tampoco hay que apurarse. ¿Cuándo retiramos el catéter? El catéter lo retiramos cuando el paciente está evolucionando bien y cuando el débito es bajo y dejó de ser purulento y es más seroso. ¿Qué es un débito bajo? Bueno, esto es muy variable, entre 5 o 10 centímetros cúbicos o menos de una solución más serosa. Si no hay ninguna pregunta con el tema de los lavados, con el tema del manejo así del catéter, pasaríamos a hablar de los diferentes tipos de catéteres y catéteres ideales. No sé, dejo unos segundos para si alguien a través del chat quiere hacer alguna propaganda, una pregunta sobre los diferentes tipos de lavado, etcétera. Y si no, veo que no hay ninguna, pasamos directamente a los catéteres. Aquí tenemos los primeros grupos de catéteres, que son los catéteres para drenaje de colecciones. Y tenemos diferentes tipos de catéteres. ¿Qué catéter no tengo aquí? Justamente porque hoy no conseguí ese catéter, que es un catéter que a veces utilizamos, pero que justo en este momento no había en la Argentina, que es el Mallecot. El Mallecot es el más conocido, que el catéter de Mallecot, el sistema de fijación es una especie de tridente en el extremo. Es un catéter que tiene una gran ventaja. La ventaja es que el agujero que tiene es un agujero distal y del tamaño del catéter, pero tiene una desventaja que tiende a salirse más fácil, entonces, y que es un poco más rígido, por eso se utiliza menos. Ustedes ven aquí diferentes tipos de catéteres y la mayoría de ellos con cola de chancho. Difiere en el sistema de fijación y va a diferir el sistema de fijación, depende de la marca del catéter. Acá tenemos Cook, tenemos Boston, tenemos KFF y Optimed, que son un poco las marcas más comunes. Hay otras marcas, pero estas son las más comunes del mercado. Cuando los catéteres más utilizados son los catéteres de 8, 10 y 12 French. Los de 8 French son muy finos y deberían utilizarse solamente para drenar orina, para drenar bilis cuando no está muy espesa, cuando uno va a drenar un quiste o cuando uno va a hacer algún tipo de, por ejemplo, una colecistostomía percutánea. Si no, habría que utilizar de 10 y 12 French siempre, porque drenan mejor y se tapan menos. Hablemos primero de estos. Cola de chancho y este sistema de fijación. Estos dos son de la misma compañía, son de Boston Scientific. En realidad,
le estoy mostrando este sistema de Boston Scientific, pero en este momento lo están cambiando a nivel mundial y ya la FDA aprobó el nuevo sistema que yo creo que es mejor que este, que pronto va a estar, calculo que para fin de año va a estar en América Latina. Primero, el sistema de fijación, primer tema, todos los catéteres de Boston Scientific son de varios tipos, son catéteres o que, perdón que acá se me ha mezclado, son catéteres que tienen diferente grado de rigidez, tienen soft, medium y firm. ¿Cuál es el que hay que usar? Hay que utilizar firm. ¿Cómo saben qué tipo es? Bueno, el soft es amarillo, el medium es blanco, aquí como ustedes están viendo acá, espero que lo vean, si no lo ven por favor cuéntenme, y el firm, que es el que hay que utilizar, es este negro, aquí. ¿Por qué digo que hay que utilizar firm? Porque el firm es un poco más rígido y tiene dos ventajas, es más fácil de colocar y se quinquea, se dobla menos. La pregunta entonces, ¿por qué no? ¿Por qué crean estos medium y soft? Porque al ser más flexibles, la idea es que son mejor tolerados por el paciente. Esto no es tan así, este firm es muy bueno y con esto es suficiente. Ahora, los catéteres tienen una memoria, que es la memoria de la cola de chancho, como ustedes ven aquí. Y tienen aparte un hilo, que uno tironea del hilo y cierra la cola de chancho. Una vez que ustedes cerraron la cola de chancho en el catéter que es de Boston Scientific, lo fijan con esta ranura de esta manera. Al fijarlo de esta manera, dice acá lock, pero que no está cerrado el catéter aquí, sino que drena bien, sino que está drenado aquí la cola de chancho y el hilo. ¿Y esto es importante? ¿O la verdad es que con la memoria es suficiente? No, es fundamental. Cuando uno utiliza catéteres cola de chancho que no tienen fijación con hilo, los catéteres se salen. Y esto es importante tenerlo presente. Los catéteres se salen y entonces tienen muchísimos problemas. Todo catéter que va a ser utilizado en abdomen, del ombligo, de la línea del ombligo hacia arriba, en los cuales, por supuesto, también están las colecistostomías percutáneas o los catéteres multipropósito para colocar en una vía biliar que ustedes no pudieron pasar la estenosis, siempre tiene que tener hilo de fijación. Los catéteres que están desde la línea del ombligo hacia abajo o están muy posteriores, por ejemplo en pancreatitis aguda, ustedes podrían llegar a evitar esto y podrían usar otro tipo de catéteres. Este es un catéter de 10 French con un sistema de cola de chancho y con hilo de fijación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro de otra marca que tiene otro sistema de fijación que hay que desatornillar, tirar el hilo y volver a atornillar a este nivel. Es importante cerrarlo bien, porque si ustedes no lo cierran bien, empieza a perder por aquí, y puedes perder orina o líquido o bilis. Y este catéter es de 12 French, es más grueso, y ustedes van a ver que como todos los catéteres con cola de chancho, los agujeros están por dentro de la cola de chancho. ¿Y por qué es esto? Porque cuando está el absceso, podrían estar los agujeros en cualquier lado, pero cuando el absceso se va cerrando porque ustedes lo están tratando, si los agujeros no estuvieran en el centro,
no drenarían nunca esta última parte. Por eso todos los catéteres con cola de chancho tienen los agujeros en la zona central. Y tienen pocos agujeros, porque ya lo hablamos la vez pasada, que en realidad los útiles es el agujero del extremo, que como se afina no es muy útil, y los agujeros que están más cerca de la salida, porque el resto se tapa rápidamente. Por lo tanto, los catéteres tienen pocos agujeros. Por ejemplo, vamos a contar, este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entre 4 y 6 tienen todas las marcas los agujeros laterales. Los agujeros laterales en general son un poco más chicos que el diámetro del catéter, porque el catéter ideal, y acá estamos hablando de catéter ideal, el catéter ideal tendría que tener que cada agujero fuera del tamaño del interior de cada catéter para poder optimizar. Recuerden lo que hablamos la vez pasada. El sistema, la parte más fina del sistema, es todo el sistema. ¿Qué significa? Yo tengo un catéter de 12 French, pero los agujeros son de 10 o de 8 French. El catéter va a funcionar como de 8 French. Yo tengo un catéter de 12 French y uso un conector de 5 French, que es una llave triple vía para poder conectarlo, va a funcionar como un catéter de, discúlpenme, no hay que dar charlas con el celular prendido, y catéter va a funcionar como un catéter de, exactamente como un catéter de 5 French. Ahora, ¿por qué los agujeros son un poco más pequeños que el catéter? Porque cuando ustedes tienen agujeros muy grandes, que era el modelo anterior de Boston, el problema que tienen es este, que se quinquea, se dobla, entonces no es efectivo. Por eso los nuevos siempre tienen un poco menos, cada agujero un poco menos que el diámetro interior del catéter. Pero como tienen más de uno, eso hace que pueda drenar perfectamente bien. ¿Cómo es el sistema por ejemplo, de Cook? El sistema de Cook es un catéter de 10 French de Cook. El sistema de fijación es un sistema que se llama MacLock, que es un sistema parecido al que estuvimos viendo, donde ustedes tiran del hilo, se fija la cola de chancho, y una vez que se fija la cola de chancho, ustedes lo cierran de esta manera, cerrando este piquito hasta que hace la marca, y ahí queda fijo la cola de chancho y ya no se mueve. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro tipo de catéteres multipropósitos que son estos, que son los catéteres multipropósitos que son los que tienen más de 14 French. Cuando el catéter multipropósito tiene más de 14 French, no puede tener una cola de chancho, porque la cola de chancho, para que no colapse, tendría que ser, no se quinquee, no se doble, tiene que ser tan grande que sería algo así, que realmente no puedo ponerlo en ningún lado. Entonces, los catéteres de más de 14 French, este particularmente es de 20 French, que es un catéter de multipropósito para colecciones principalmente pancreáticas de Cook, específicamente este, que ven que tiene agujeros un poco más en diferentes lugares que lo que es un catéter multipropósito. Y bueno, este catéter no es cola de chancho, este catéter es para poner o por debajo del ombligo o en regiones más profundas. Si ustedes lo colocan arriba del ombligo y más superficial, el catéter se va a salir, sin duda, porque es un catéter que no tiene fijación. Estos son los catéteres multipropósitos más el Malecot más utilizados. No sé si hay alguna pregunta sobre esto antes que pasemos a la viabilidad. Hay un
silencio de radio. Si alguien tiene una pregunta, por favor la pueden hacer perfectamente a través del chat. Si no, seguimos adelante. Pregunta Fabio Álvarez de Béjar. Al no contar con catéteres multipropósito, ¿se puede usar una sonda nasogástrica? Bueno, muy buena pregunta. Ustedes pueden usar una sonda nasogástrica para hacer un recambio de un catéter cuando van a recambiar un catéter de 10 o 12 French por uno de 20, por ejemplo, como es 18, 20, 22 French. En lugar de gastar en este catéter, pueden hacer un recambio por una sonda nasogástrica. Pero no se puede hacer un drenaje de una colección de entrada con una sonda nasogástrica. Algunos de ustedes podrán decirme, bueno, pero yo hice. Sí, las complicaciones y el fracaso aumentan exponencialmente. Si a eso sumamos que la gente que tiene menos posibilidades de catéteres son los que a su vez tienen menos experiencia en hacer procedimientos percutáneos, hace una combinación explosiva. Mi consejo es, no deben utilizarlos, solo para recambios por catéteres más gruesos. También pregunta, hola, ¿qué haces, Gabriel? Gabriel Turk pregunta si el conector o la bolsa colectora que usás en cada catéter en particular. Bueno, si bien algunos catéteres, sobre todo SET, vienen con un sistema, en general el engarce es de 5 o 6 French. Entonces, si uno hace un catéter grueso, recuerden que entonces no tiene mucho sentido. Por eso nosotros en general lo que utilizamos es los drendos de goma, los cortamos para que cada vez, desde el catéter hasta la bolsa colectora, nosotros no usamos aspiración, sino usamos bolsa colectora por gravedad, siempre, siempre en abdomen y pelvis, sea cada vez mayor. Entonces, el conector que usamos, aunque traiga conector en el set, nosotros usamos drendos de goma para unir la bolsa con el catéter. Kate Hopkins dice, ayer hablaban de Foley también. ¿Cuáles serían los problemas de poner sondas? No, Foley, vos podés utilizar una Foley para hacer una gastrostomía en determinados momentos, o para un recambio, o porque en un momento dado o no tenés, o se salió y le tenés que poner algo hasta que tenés el catéter, si tenés que pedir, etc. Pero la Foley se puede utilizar en gastrostomías de alimentación, pero no se puede utilizar para drenar colecciones. Ustedes recordarán que yo les dije que también, aparte de colecciones, de colectotomías, los catéteres estos multipropósito, que son los que utilizamos y lo que les mostré anteriormente, son los que uno utiliza para drenar una vía biliar cuando uno no puede pasar la estenosis y deja la vía biliar drenada en forma externa. Pero ustedes podrán decirme, y yo tengo un paciente que la estenosis es baja en la vía biliar, que yo traté de pasar la estenosis porque estaba muy cerrado, muy inflamatorio, no pude pasar, pero era baja la estenosis. ¿No le puedo colocar un drenaje biliar por encima de la estenosis si la estenosis es baja? Bueno, de eso vamos a hablar en unos minutos. La respuesta es no, no puede, pero les voy a explicar por qué. Gabriel Turk con razón dice, ¿son radioopacos? Bueno, los catéteres americanos y europeos son radioopacos, y esto es muy importante, y no solo son radioopacos, sino que tienen marcas radioopacas justo a nivel donde termina la cola de chancho, para así cuando los colocan donde no está hecha la cola de chancho, ustedes saben dónde termina la cola de chancho, dónde empiezan los agujeros. Entonces, si utilizan radioscopía, les es de mucha utilidad. También los nuevos catéteres, los que todavía no han llegado a América Latina, pero ya están aprobados por la FDA, tienen marcas afuera cada centímetro, con marcas más importantes cada 5 centímetros, para cuando ustedes están haciendo el drenaje por tomografía computada
sepan hasta cuándo tienen que introducirlos. Lamentablemente los modelos argentinos, los catéteres argentinos no son muy radiopacos, son poco radiopacos y tienen estas y no tienen estas marcas. Les comento que el doctor, justamente, y ahora el doctor Caetano Finger, el doctor Caetano Finger tienen el caetéter que tiene pensado todas estas líneas, estas marcas que yo le estoy diciendo. Dice Caetano Finger que al momento de retirar el catéter es mejor desarmar o cortar el catéter. Muy buena pregunta. Están preguntando gente que ya sabe la respuesta, porque es gente de muchísima experiencia, tanto Gabriel como Caetano, pero está muy bien para reforzarlo. Cuando ustedes van a retirar un catéter, lo mejor, un catéter multipropósito, que tiene esta fijación que habíamos hablado en cola de chancho, lo mejor es no desarmarlo, lo mejor es cortarlo. Al cortarlo, ustedes están cortando también el hilo de fijación, no se va a trabar y lo van a poder sacar perfectamente bien. Entonces, siempre para sacar un catéter es mejor, más que desarmarlo, cortarlo. Aparte, los catéteres claramente están entre las cosas que no se pueden volver a utilizar porque no hay manera de limpiarlos. Por lo tanto, una vez que lo retiran, lo tienen que tirar. Fernando Velotti pregunta, ¿utiliza algún catéter multipropósito más largo que lo habitual? Me quedé corto para drenar colección sufrénica desde un sitio distante, necesito un catéter de 30 centímetros. Sí. Una de las compañías, Cook, tiene unos catéteres multipropósitos de 10 y 12 French que se llaman Amplats. Como los alambres Amplats, los alambres más duros, bueno, se llaman Amplats, que son catéteres que tienen una característica, y que la característica que tienen es que son más largos. Son más largos que lo habitual. Los usamos en casos como el que comenta Fernando, pero hay que tener cuidado, no hay que usarlos demasiado, porque al ser tan largos son más incómodos para el paciente, tienen más posibilidades de taparse, por al ser más largos tienen más posibilidades de taparse, y por eso en general los usamos solamente en casos muy, muy específicos. ¿Cuándo los usamos? Cuando tenemos que hacer cosas muy profundas, cuando tenemos que entrar desde distancias muy largas, o en pacientes muy obesos. Cada vez que estamos drenando, y eso lo vamos a ver cuando demos la charla en el curso de cirugía bariátrica, sobre el tratamiento de las complicaciones, ustedes van a ver que los catéteres que utilizamos muchas veces son estos Amplats, porque no son suficientes, un catéter habitual, normal, en pacientes obesos, superobesos. Vamos a pasar a los catéteres biliares. Los catéteres biliares, en general, hoy son de 3 tipos. Y acá lo están viendo ustedes, los 3 tipos. Son los con fijación de cola de chancho, que ven acá las dos marcas más habituales, que es Cook y Boston Scientific. Está un poco más lento ahora, me parece, la comunicación, es bárbaro. Los dos tienen marcas radiopacas donde terminan los agujeros. Este es uno de 10 French y este es uno de, dice aquí, de 12 French. Otro sistema, otro tipo de catéter es que son catéteres de ring, que son catéteres que se utilizaban bastante al principio de cuando se comenzaron a hacer los drenajes biliares. Hoy se utilizan, son más rígidos, pero se utilizan bastante poco. Y un sistema nuevo y otro, no sé si es nuevo, pero que se utiliza en algunos pacientes, son estos, que vamos a abrirlo para mostrarle, porque creo que vale la pena, que son estos de aquí, que son los catéteres biliares de loop proximal, que son este tipo.
¿Qué característica tienen estos del loop proximal? Tienen dos características interesantes. Uno es que la cola de chancho no está al final, sino está en el medio, o sea que requiere de que ustedes tengan un espacio en la vía biliar para que esta cola de chancho, que es lo que va a hacer que el catéter no se salga, tengan espacio para armarla. Los agujeros no van a estar de la cola de chancho para arriba, para la vía biliar, sino van a estar de la cola de chancho para abajo. Después tiene un sector que no tiene agujeros, y los agujeros están en la parte distal, que es una parte mucho más larga. ¿Por qué? Porque la segunda característica que tienen estos agujeros, estos catéteres, es que los agujeros del tubo digestivo no estén en duodeno, sino que estén prácticamente en yeyuno. ¿Y esto por qué? Cuando se ideó este catéter, fue pensando en un tema de presiones. El duodeno es un sistema que tiene una presión muy alta, porque entre el píloro y el ángulo duodeno-yeyunal, el duodeno es un sistema de alta presión. Y el yeyuno es un sistema de baja presión, porque chupa. Entonces, la idea es que tenga agujeros en la vía biliar, que no tenga agujeros en el duodeno, y que los agujeros estén en el yeyuno, para que por presión negativa ustedes puedan tener que la bilis que se junta a este nivel del catéter pase la zona de la estenosis, pase el duodeno y sea absorbida por el yeyuno. Si bien todo esto es una ventaja muy teórica, en la práctica no es tan así, pero tal vez habría que estudiar un poco más. Estos catéteres son muy poco utilizados a nivel mundial y muchísimo menos utilizados, creo que nosotros solo utilizamos esto en América Latina, pero bueno, es algo muy interesante. ¿Hay otros catéteres? Sí, hay otros catéteres, pero todavía están en la etapa de investigación. Estamos trabajando con las compañías nosotros justamente en eso, y por un tema de compliance no podemos contárselos. Esperemos que en el próximo curso, el año que viene, se los podamos contar. Acá dice el doctor Caif acerca de si con esto evitamos el reflujo. Claro, exactamente. El problema es que cuando uno tiene un drenaje biliar interno-externo y lo conecta a una bolsa, pasa muchas veces que no solo viene el líquido biliar a la bolsa, sino también viene todo el líquido duodenal, incluso lo que tomó el paciente. Entonces tenemos un débito, en lugar de 1000, que sería lo máximo producido, 1200 por el hígado, tenemos un débito de 2000, 2000 o 3000, y hace que el paciente se pueda deshidratar, etc. Este catéter sería un poco mejor para eso, por lo menos en teoría. Cristian Berry, hola Cristian, dice, ¿son todos hidrofílicos? ¿Y alguna consideración en la preparación del catéter previo a la colocación? Bien. Los catéteres en general, hoy cada vez más son hidrofílicos, los americanos y los europeos. Los argentinos lamentablemente no. Son hidrofílicos la parte inicial, la parte que uno empieza a colocarlos. Y eso es mejor porque realmente es mucho más fácil colocarlos, uno puede dilatar menos, cuanto menos dilatan. Todos los sets y los libros dicen que hay que dilatar 1 o 2 French más del catéter que uno va a poner. Nosotros en general los catéteres de biliares de 8 French no dilatamos, lo ponemos directamente después del introductor sin dilatar. Es un poco más difícil, pero tiene menos complicaciones, menos pérdida pericatéter y menos hemorragia. Y los de 10 o 12 French, realmente no se pone más de 12 French en vía biliar, dilatamos 1 o 2 French menos de lo que vamos a colocar. Cuando ustedes coloquen un catéter biliar, colóquenlos bajo un catéter tipo Amplatz, un catéter duro. ¿Por qué? ¿Cómo? Con el alambre, perdón, con un alambre, me equivoqué, la doctora Andlaquio acá me corrige con razón, un alambre tipo Amplatz, un alambre más duro que un hidrofílico, para que realmente sea más fácil la colocación. Helmut Segovia, hola Helmut desde Paraguay, nos dice, los catéteres traen varios accesorios, podría mostrar para qué sirve cada uno.
Sí, bueno, los catéteres, ya hablamos de los temas de fijación, ya hablamos, los catéteres tienen en general dos tipos de mandril. Tienen un mandril más rígido, que es un mandril de metal, como este que estamos viendo aquí. A veces tienen, y eso depende de la marca, tienen incluso un mandril que va por dentro, que es un mandril que solamente no, por supuesto, no es para hacer una función directa en un catéter biliar, sino es para que mientras estén envasados no colapsen y no puedan quinquearse y doblarse. Eso es que los que lo tienen que sacarlo y tirarlo. Y aparte, los catéteres tienen unos mandriles que no son de metal como este, sino que son de plástico. El tema es así. Siempre o casi siempre se utiliza el mandril de metal. ¿Por qué se utiliza el mandril de metal? Porque lo que más cuesta pasar, el problema más grande siempre es la aponeurosis y la entrada al hígado y lo que va del hígado hasta la pared. Entonces, si está el alambre, nosotros colocamos el catéter con el mandril de metal, dejamos firme la mano y progresamos el catéter por la curva hacia el intestino. Como en general el problema siempre está ahí, está en la aponeurosis y en el hígado, el mandril de metal, se utiliza casi del 90% de las veces. ¿Cuándo utilizamos el de plástico? Cuando el problema no está a nivel de la aponeurosis y la entrada al hígado, sino que está para pasar la estenosis. En ese caso, nosotros queremos que no sea tan rígido, que pueda pegar la vuelta, lo que le da la rigidez, que es el mandril plástico, pero que permita girar, cosa que esto no permite porque el de metal es muy rígido. Y para eso entonces nosotros usamos el introductor o el mandril de plástico y no el mandril de metal. Nosotros a veces nos movemos con cosas muy caseras. Les digo que en general, tanto en las dos marcas más importantes, en el Cook es celestito y en Boston, según el modelo, puede ser celeste o transparente. Nosotros siempre decimos, bueno, cuando tenemos que usarlo, decimos, pasame el celestito que nunca usamos, porque nunca lo usamos, pero a veces sí. Rodolfo Rosenberg nos pregunta, cuando no tenemos catéteres biliares multiperforados, ¿dónde debemos perforar el catéter para hacer más orificios? Bueno, eso es muy buena pregunta. Recuerden que los catéteres no debo apurarme porque si no estamos avanzando mucho y no vamos a poder hablar de stent, que es la segunda parte. Los catéteres, nosotros en general no es bueno multiperforar un multipropósito para hacerlo biliar. Entre otras cosas, porque cada vez que ustedes perforan el catéter, pueden, en cada perforación que ustedes hagan, pueden cortar el hilo de fijación y hace que el catéter después se pueda salir, porque recuerden que no solamente es la memoria, sino también el hilo de fijación, lo que hagamos para el multipropósito, están para vía biliar. Entonces, cuidado, y la verdad hay que tratar de hacer la menor cantidad posible de agujeros. Gustavo Capa, antes de pasar si ustedes están de acuerdo, pasar a los stent, nos dice que el mandril de plástico ayuda distalmente a franquear la estenosis y no se pudo pasar de primera. Exactamente, esto es lo que estábamos comentando, Gustavo. Totalmente de acuerdo contigo. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a los stent. ¿Les parece? Bien. Pasemos a los stent. ¿Qué va a pasar? Vamos a contar, gracias. Vamos a contar un poco la historia de los stent. Los primeros stent que están en el mercado fueron dos tipos. Uno que utilizó y creó y hizo un argentino, Julio Palmás, que lo hizo para Johnson & Johnson, que la propaganda era Opening the Way, porque abrían el camino, porque el stent abre algo que está estenosado, y también Opening the Way, abriendo el camino, porque eran los primeros que había. Los Palmás, que se llamaron así estos stent, los Palmás eran unos stent que se abrían
por balón. Estaba el stent colocado sobre un balón, uno abría el balón y se abría el stent. En forma paralela, otro radiólogo, el doctor César Cianturco en Estados Unidos, crea los stents que se llamaban Cianturco, que son estos que ustedes ven aquí, que ustedes tienen, espero que ustedes puedan ver aquí, son estos stents. Ahí vamos a ver. Eran stents interesantes, eran de acero, lo cual tenía una ventaja fantástica y se veían muy bien, pero tenía problemas. Uno es que no eran muy biocompatibles. Hoy los más utilizados son del nitinol, que es una mezcla de níquel y titanio. Y al ser de acero, tenían otro problema que no tienen los de nitinol, es que cuando iban a resonancia magnética los pacientes, el stent se movía. Y cuando, porque es un material ferromagnético, a pesar de ser acero, y el otro problema que tenían estos stents es que en la resonancia magnética también daban mucha imagen, imagen confusa, y el otro problema también es que cuando el paciente iba a una radioterapia, por ejemplo un stent de esófago, se calentaban, cosa que no ocurre con los actuales de nitinol. Y tenían un problema más. Este lo traje porque es el sistema igual de Cianturco, este es para colon, pero el sistema es el mismo. El otro problema es que al tener las aperturas tan grandes, había demasiado ingrowth tumoral, de que pasaba a través de la malla que era muy abierta. Y el otro problema que tenían estos stents era este que ustedes van a ver acá. Cuando uno lo ponía en algo que estaba curvo, el stent colapsaba. El stent, ven aquí, el stent colapsa. Está ahí y el stent colapsa. Ahí está bien. Y lo ponen algo curvo y el stent colapsa. Son los problemas de estos primeros modelos de stent, que era el Cianturco. Hoy en colon se sigue utilizando algún modelo Cianturco, pero en vía biliar, que son estos que están aquí, es algo ya histórico y ya no se fabrican más. Los stents que se utilizan hoy en general son de este tipo, son stents de nitinol, que es esta mezcla de níquel y titanio, y yo les diría que los que se utilizan en no vascular son autoexpandibles, o sea que no son expandibles por un balón, sino que están sujetos dentro de un introductor y uno los abre y cuando los abre se van expandiendo. Tienen esta ventaja que si uno los pone en algo que es totalmente curvo, no se quinquean, no se doblan, sino que se amoldan a esto, aunque hay que recordar que aún los modelos más nuevos, salvo un modelo que ahora les voy a contar, tienden a enderezarse con los días y con las semanas. Al tender a enderezarse, aunque queden curvos, en la vía biliar sobre todo, al tender a enderezarse, si ustedes los colocan muy abajo, tienden a quinquear la vía biliar en el extremo. Por eso el extremo superior nosotros consideramos que tiene que quedar cerca del carrefour biliar para evitar que se quinquee, que se doble la vía biliar. Dentro de los autoexpandibles hay de dos tipos. Están este, que es un stent de duodeno, este, que ustedes tienen una característica que lo colocan en el introductor, cuando lo colocan pueden ir abriéndolo, y si ustedes no se quedaron conformes pueden volverlo a cerrar y lo reacomodan. Eso aparentemente es bueno porque uno puede, si no le gustó, puede, como le está quedando, puede volver a acomodarlo. Pero tienen un problema. El problema que tienen es que cuando se expanden, se achican. Entonces uno no termina a saber exactamente cómo le va a quedar. Los otros
otros modelos de otras marcas no pueden ser reposicionados ni pueden ser estirados, porque si lo estiran se rompen. Entonces, una vez que lo empezaron a abrir, tienen que seguir y no pueden reacomodarlo. Pero tienen la ventaja es que como están, quedan, no se achican, no se acortan. Y eso es una ventaja que para nosotros es más importante que el poder reacomodarlos. Hoy la mayoría de los centros de intervencionismo en el mundo utilizan este tipo más que este tipo con posibilidad de reposicionarlo. Ahora bien, los stent metálicos no recubiertos tienen ventajas y tienen desventajas. Las ventajas que tienen es que no migran. Por el contrario, la desventaja es que una vez que los colocaron, no hay manera de que lo saquen, queda para toda la vida. La desventaja que tienen también es que tienen mayor ingrowth tumoral, porque al no tener una malla, el tumor se mete más fácil entre el enrejado, por más que el enrejado sea más pequeño. Pero la ventaja que tienen por eso es que si hay ramas secundarias o están en el duodeno, permiten que la bilis o que otros materiales transcurran a través de ellos, entonces no sellan todo el sector. Entonces permite colocarse en estenosis altas o en duodeno alrededor de la papila de Bata. Los stent, y este es un stent de esófago, es un stent de nitinol con una cubierta de PTFE parcial, pueden ser parcialmente recubiertos, parcialmente recubiertos, como este que es un stent, les decía, de esófago, o como este que es un stent para TIPS. Este es de Optimed y este es de Gore. O pueden ser totalmente recubiertos, como este que le estoy mostrando aquí, que tiene la ventaja que al ser totalmente recubierto, uno puede removerlo, pero también tiene el problema que tiene mayor migración. Bueno, acá Milcar, hola Milcar, pregunta cómo se fijan los stent cubiertos. Y bueno, el tema es un tema muy importante, porque el problema que tienen los stent totalmente cubiertos es que migran. Por eso nosotros utilizamos en esófago, que encima migran más, porque como por un tema de gravedad tienden a migrar más, nosotros en general utilizamos cuando se ponen estos stent totalmente recubiertos, por ejemplo para tratar fístulas. Bueno, nosotros utilizamos más que este modelo, que es muy sencillo de colocar, pero tiende a caerse y a migrar, utilizamos más modelos como este, que son modelos más viejos, más toscos, más complejos de armar, que nosotros le agregamos un hilo, y al colocarle el hilo, esto lo vamos a ver cuando demos la clase de tratamiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica, vamos a decir cómo nosotros lo hacemos, colocamos un hilo, y el hilo, en el caso de estos stent, lo hacemos salir por la nariz del paciente y queda con ese hilo negro, de seda negro, aquí en la frente como un recordatorio de que lo hemos tratado, y durante un mes y medio está con ese hilo, y a través de ese hilo evitamos que se caiga, y por otra parte también nos facilita para poder retirarlo por endoscopía o por radioscopía. Está todos los otros sistemas de fijación que se han hablado para este tipo de stent, que son los clips endoscópicos, etcétera, en realidad se caen igual. Hay un nuevo modelo muy interesante, que es de una compañía coreana, que tiene un sistema muy interesante que, por un lado, es totalmente recubierto, evita que se caiga,
pero no evita que ustedes puedan retirarlo. Esto también lo vamos a ver el día que hablemos del tratamiento percutáneo de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Doctor András, que tiene una pregunta. ¿Cómo se saca el stent del hilo? Bueno, la doctora pregunta cómo se saca el stent del hilo. Bueno, ella lo pregunta, ya lo sabe porque ella ha sacado stent con hilo. Se pasa, por supuesto, primero el hilo de la nariz a la boca. Una vez que uno pasa eso, por dentro del sistema que utilizamos nosotros, que no usamos endoscopía para retirarlo, por dentro de ese hilo pasamos rodeando ese hilo, pasamos una cartilla de dormia, o mejor todavía, un lazo como para cuerpo extraño vascular, lo bajamos hasta el stent, y una vez que estamos a nivel del stent, cerramos ese cuerpo extraño. Eso hace que colapse el extremo del stent, y ahí nosotros lo retiramos haciendo fuerza hacia arriba. No hay que tirar el hilo, porque tirando el hilo ustedes se pueden quedar con el hilo en la mano y el stent hacia el tubo digestivo. Nos quedan 4 minutos. No sé si estos 4 minutos quieren utilizarlo para hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. La doctora Andreacchio tiene una, sí. ¿Algo sobre stent biodegradable que puedas decir? Bueno, hay tipos especiales de stent, sí. Yo diría que hay 2 tipos de stent. Uno que son los biodegradables. De ellos vamos a hablar cuando hablemos en el curso de cirugía percutánea abdominal sobre drenaje biliar en patología benigna. Y otros son los stent liberadores de drogas, que vamos a hablar, que es un tema específico para cáncer, y que la droga que liberan es paclitaxel, que es una droga antineoplásica, que lo vamos a hablar en la clase donde hablemos sobre cirugía percutánea abdominal, donde hablemos sobre stent y cáncer. Fernando Velotti dice, el stent de Boston, ¿se lo hace retirar la endoscopista siempre? ¿Cuánto tiempo lo dejas en el esófago para fístula parcialmente recubierto? Bueno, es muy importante acá varias cosas. Primero, para fístula nunca hay que usar stent parcialmente recubierto, porque el stent parcialmente recubierto no sale. El extremo no recubierto del stent se fija a la pared y no hay manera de sacarlo. Por lo tanto, el stent que hay que utilizar es el totalmente recubierto. ¿Cómo se retira? No, nosotros lo ponemos y lo retiramos nosotros, pero lo puede poner y retirar un endoscopista, es lo mismo. Pregunta, me quedé esperando, ¿por qué no se drena por arriba de la estenosis? Sí, es muy cierto, lo dije y no dije por qué. Cuando ustedes no pueden pasar la estenosis, vuelvo al catéter un segundo. Andrea, ¿vos pasar un catéter biliar cualquiera? Sí. De los clásicos. Cuando nosotros no podemos pasar la estenosis, gracias, no podemos pasar la estenosis y colocamos un catéter biliar por arriba de la estenosis, aunque la estenosis esté muy baja, y vemos que todos los agujeros quedaron adentro de la vía biliar, como no tiene una fijación que es la papila a este nivel, y no está el tumor, porque el tumor quedó de acá para allá, con los movimientos respiratorios, el catéter se va a empezar a salir, y recién se va a fijar a nivel de la vía biliar, a nivel del Carrefour. Y los agujeros van a quedar o en el parénquima, si tienen suerte, o entre el hígado y la pared, y va a ser un colesperitoneo, un viloma, o van a salir hacia afuera y el paciente se va a manchar saliendo bilis por absolutamente toda la pared abdominal. Nunca se debe colocar un catéter biliar por encima de la estenosis. Entonces, ¿qué significa? ¿Que para tener una vía biliar yo tengo que tener un catéter biliar y un multipropósito? Por supuesto. Siempre. Si no lo tienen, tienen que elegir uno,
pidan un multipropósito y pónganle un catéter por encima, pero nunca lo contrario. No. Si pregunta Jorge Silva, ¿cuál es la medida recomendada para los stents biliares? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el catéter? Sí. Sí. Si vos no pasás de estenosis y tenés un drenaje externo y lo querés poner de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, porque sabemos que en alguna rama tenés que enganchar la colita de chancho justamente para que no se desplace con los movimientos respiratorios. Pones un catéter multipropósito y le haces más fenestras, o pones un catéter biliar, pensando que vos entras por la derecha, pones la cola de chancho a la izquierda, y entonces uno pensaría que todos los orificios van a quedar ocupando el carrefour. ¿Qué opción usás? Catéter biliar, nunca. Porque si te va a pasar lo mismo que hablamos si lo pones para abajo. Catéter multipropósito, o le agregás 1 o 2 agujeros, aunque en realidad nosotros tampoco lo hacemos, ponemos la cola de chancho de tal manera parcialmente armada para que te queden agujeros de los dos lados, como viene de fábrica. O sea que tratamos de hacer la menor cantidad de agujeros posibles. Agujeros nuevos no terminan funcionando. Los agujeros nuevos es dificultoso, es problemático y podés romper el hilo. Y cuando rompes el hilo tenés que tirar el catéter y poner otro, lo cual aumenta los costos en nuestro medio. Jorge Silva pregunta cuál es la medida recomendada por los stents biliares, 10 por 80 o 90. Bueno, acá hay varias cosas. Primero, el que creó las medidas en intervencionismo era una mala persona, porque claramente todo es raro, todo es difícil, todo tiene reglas que no son lógicas, entonces hay que aprendérselas de memoria. Por ejemplo, cuando hablamos balones, los balones, la primera medida es el diámetro en milímetros y la segunda medida es el largo del balón en centímetros. Entonces son 10 por 4. Si uno quiere un balón de 10 milímetros de diámetro y 40 milímetros de largo. Son 10 por 4. Primero el diámetro en milímetros y el largo del balón en centímetros. Gente muy problemática que creó todo esto. En stent, los stent se dicen primero el diámetro y después el largo, por suerte todo en milímetros. Entonces, las medidas que más se utilizan en diámetro son los 10 milímetros. 10 milímetros. Es la que más se utiliza. ¿A veces utilizamos 12? Sí. ¿A veces utilizamos 8? Sí. Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de vía biliar, drenaje biliar, específicamente las charlas de vía biliar, pero les comento que el que más se utiliza es el de 10 milímetros. ¿Y qué largo? El largo que más se utiliza es, bueno, eso va a depender de la marca. Si a ustedes les gusta Boston Scientific, los largos son de 68 a 94, los más utilizados. Y si a ustedes les gusta Cook, van a utilizar 10 por 80. Si utilizan Ultimate, van a utilizar 10 por 80, 10 por 60 o 10 por 100. En general, el largo más usado es 80 a 90 milímetros. Juan Carlos Carvajal dice la posibilidad de perforar por tratar de pasar la estenosis en un tumor biliar. Sí, existe, no tiene importancia. Es muy interesante eso. Cómo la lesión biliar en cirugía laparoscópica es una calamidad, es una lesión quirúrgica. En vía endoscópica es una ventana duodenal, un problema muy serio, a veces no tanto, pero a veces muy serio. En cambio, en intervencionismo uno puede perforar la vía biliar y en general no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ustedes están drenando la vía biliar desde adentro, por encima donde ustedes hicieron el problema. El problema está que si uno hace una falsa vía, el momento tiene que parar. ¿Por qué tiene que parar? Porque el alambre se va a ir siempre por la falsa vía. Entonces, si siguen insistiendo, lo que van a hacer es van a aumentar el tamaño de la falsa vía y van a tener una hemorragia, entonces van a tener un problema complementario. Por lo tanto, si usted hace una falsa vía, dicen, bueno, aquí no pasó nada, le ponen un tubito por arriba, un externo, y se va. No sé si, Juan Carlos, con eso te he contestado la pregunta. Bueno,
Son las 20:05, nos hemos pasado 5 minutos, les pido disculpas por no completar exactamente en la hora. Espero que haya sido útil este ida y vuelta, donde les conté o tratamos de contar un poquito qué es lo que más usamos en multipropósitos y drenajes biliares y en STEM. A todos muchísimas gracias. Les pedimos por favor que contesten la encuesta que vendrá a continuación, para nosotros es muy útil. Y los esperamos en las próximas charlas y en los próximos cursos. Mañana los que hagan en cirugía bariátrica. La semana próxima, les recuerdo que el día lunes tenemos un Ateneo que va a ser muy interesante de 2 casos de lesión quirúrgica de vía biliar, que nos va a permitir discutir muchísimos de los aspectos que hoy estuvimos hablando. Gracias por las felicitaciones y las muestras de cariño de tantos amigos que veo que están apareciendo aquí por el chat. A todos, que tengan un lindo miércoles.